Gracias a todos y todas por participar. Mi nombre es Alfredo Fernández. Yo soy el director de la Escuela de Comunicación de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y para mí, en nombre de todos los docentes y de las autoridades de la unidad académica, les quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a todos y todas por participar. Esta es una actividad que organizamos desde la cátedra, que comparto con el profesor Santiago Puca Molina, que es Introducción a los Medios Masivos de Comunicación, y por la gentileza y generosidad de Adriana Amado, a quien ahora voy a presentar, y de Olaf Jacob, de la Fundación Konrad Adenauer. Hoy podemos hacer esta charla, este seminario web sobre el tema de acceso a las fuentes de información. Les quiero agradecer a alumnos, docentes y egresados de la carrera de comunicación que están presentes, personal no docente de la unidad académica, también hay alumnos y profesores del Colegio Salesiano, del Colegio Secundario del Colegio Salesiano de Río Gallegos, que tienen la orientación en comunicación social. Gracias por sumarse a esta iniciativa. Y también veo colegas, periodistas, amigos y un montón de gente a la que voy admitiendo y que les doy la bienvenida y les agradezco que participen. Adriana ya estuvo con nosotros el año pasado, lo decía hace algunos minutos, en el marco de la inauguración de las 9ª Jornadas de Comunicación Social, gracias a la gente de Pan American Energy y de la Universidad de San Andrés, que nos permitió contar con ella. Y ahí quedó el contacto como para poder reiniciar una serie de actividades desde la Fundación Konrad Adenauer y desde Info Ciudadana y Poder Ciudadano, como para seguir en lo que es la formación y la actualización periódica de todos los profesionales que nos dedicamos al periodismo. Les voy a pedir, por favor, a quienes se vayan sumando, que vayan poniendo en silencio el micrófono para evitar que se nos filtren ruidos de fondo. Adriana Amado es doctora en Ciencias Sociales de Flaxo, además es investigadora en temas de comunicación pública y medios, se especializa como periodista en divulgación de estos temas, es miembro directivo de Poder Ciudadano en el capítulo argentino de Transparencia Internacional y además la vemos y escuchamos y la disfrutamos en televisión con sus participaciones en TN a las noches. Así que, Adriana, bienvenida, muchas gracias. Y le doy la bienvenida en nombre del decano de la unidad académica también a, iba a decir María Cristina Hacker, a Olaf Jacob, que es el presidente de la Fundación Konrad Adenauer, que me gustaría que, aunque sea brevemente, salude también a la audiencia antes de que empiece Adriana. Bueno, muchas gracias, un gran placer estar aquí presente. Muchas gracias a Alfredo Fernández como director de Escuela de Comunicación allá en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. La verdad que un placer estar con ustedes. Le comentaba yo a Alfredo Fernández en la previa a al inicio de este evento, que para nosotros como Fundación Konrad Adenauer es verdaderamente un gran honor y un gran placer estar de alguna manera apoyando esta iniciativa, ya que nuestra presencia en el sur del país, en la Patagonia, es menor de lo que nos gustaría. Y me encantaría que este evento, esta actividad del día de hoy, sea un primer paso en una cooperación más intensa y de una mayor cobertura prácticamente por parte de la Fundación en el país y en especial en la Patagonia, en Santa Cruz, una región que tanto me gusta y que tanto quiero. Para mí, naturalmente, también un gran placer saludarla a Adriana, con quien trabajamos desde hace ya muchísimos años, y estoy totalmente seguro que la clase del día de hoy, que la sesión del día de hoy va a ser de sumo interés para todos ustedes, y en ese sentido, nuevamente, muchísimas gracias a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral por esta oportunidad, a Alfredo Fernández, a Adriana Amado, y naturalmente a todos ustedes, en ese momento más de 70 participantes que de alguna manera invierten su tiempo en seguir capacitándose y en compartir un poco experiencias y de alguna manera en seguir aprendiendo. Me parece que eso es lo más importante y sé que es siempre un sacrificio y en ese sentido a todos ustedes aquí presentes un especial saludo.
Gracias, Olaf. Y como decía al principio, después no nos van a decir basta, ¿eh? No, no quiero que nos pidan más actividades. Vamos a tomar la oferta y el compromiso. Ahora sí, Adriana, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Bueno, reitero los agradecimientos para todos. Para mí fue una hermosa experiencia conocerlos el año pasado y ya los amenacé de que íbamos a volver a hacer cosas, así que me alegra poder hacerlos, aunque sea de esta manera, en la distancia, pero que creo que también nos expande, como decíamos, en otras posibilidades. Les voy a compartir la pantalla. Así les empiezo a mostrar algunas ideas que quiero compartir para que después obviamente las discutamos. Les dejé un enlace en el chat, así que además de mirar los nombres, revísenlo. Es un enlace que ahí estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Ahí estamos. Donde están los cuadernillos de los que voy a hablar. Cuando esto surgió, además, me gusta contarlo porque también muestra cómo la conversación en las redes sociales es siempre fructífera cuando se hace de la manera, digamos, intencionada desde la creatividad y desde las ganas de compartir. Conversando con Alfredo acerca de las dificultades que tenemos los periodistas a acceder a la información. Compartimos un poco de ideas, el aspecto legal, pero lo que tenemos como experiencia en estos tiempos que venimos capacitando es que a veces el aspecto legal, aunque ofrezca las garantías, no es suficiente, porque nosotros en Latinoamérica, en Argentina en particular, en algunas provincias, en más en particular todavía, pero es una cuestión cultural general, tenemos muchísimas dificultades para acceder a la información pública. No está el concepto. De hecho, fíjense que las leyes de acceso a la información, que para algunos países tienen ya una tradición y una ejecución, en la Argentina son relativamente nuevas. Yo quería empezar compartiéndoles alguna información que nos habla de buenas señales, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos del periodismo tendemos a juntarnos para contar las cosas que andan mal y la desinformación, la infodemia y todas estas cosas que ya sabemos que existen, pero creemos que también para empezar a cambiarlas tenemos que ver cuáles son los cambios en la sociedad que nos permitirían apoyarnos, ¿no? Es decir, cómo podemos usar la ciudadanía para generar los cambios que necesitamos para mejorar la calidad de la información y la confianza que tienen en nuestra profesión. Fíjense, este es un dato del barómetro de Edelman, que todos los años hace una medición de la confianza en las instituciones, y la buena noticia es que hubo un crecimiento de las personas consumidoras de noticias. Y también hubo un crecimiento importante en los amplificadores, es decir, que acá tenemos uno de los efectos colaterales positivos que tienen las redes sociales, y es que hay más gente que empezó a descubrir esto de compartir información y que lo empieza a usar. Esto para algunos medios, y después por eso quería hacer un parate, ¿no? A mitad de la presentación para conversar con ustedes, esto suele ser señalado con mucha crítica, ¿no? Desde los medios, sobre todo los más tradicionales, ¿no? Que ven las redes sociales y las plataformas como una amenaza. Sin embargo, yo creo que si uno le entra por otro lado, pueden ser aliadas para la consolidación de los medios. Ahí estamos. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro continente es que
la confianza interpersonal es bajísima. Esos son datos de 2018, todavía no está los últimos datos del Latinobarómetro, pero fíjense que Argentina y México están dentro de los países con más confianza, y lo que tenemos es que 1 de cada 5 personas se manifiesta confiando en el otro. Y cuando uno ve, además, este es también de Edelman, que le hizo este año, después que había empezado la pandemia, y si se fijan, cuando preguntaron quiénes eran los voceros más creíbles sobre el tema de la pandemia, al principio de la pandemia, ahora también estamos viendo algunos cambios a partir de cómo se fueron desarrollando los acontecimientos, pero al principio todos tenían que ver con la ciencia, los científicos, mi médico personal, los expertos en salud, estos que dice WHO Official son los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. La CDC es el organismo norteamericano, vendría a ser equivalente a nuestro Ministerio de Salud. Y digamos, en el otro extremo de poca credibilidad estaba los líderes de cada país, los medios, los funcionarios oficiales, los países más afectados y los periodistas. Y fíjense qué paradoja que terminaron siendo estos los voceros principales. O sea que no solamente, ¿sí? No solamente tenemos, ¿no? Que no solamente nos ¿no? encontramos que eran poco creíbles, sino que por alguna de estas cuestiones de usos y costumbres fueron los más consultados. Parte de lo que vemos de la evolución de la pandemia también tiene que ver esto, ¿no? Es decir, si mucha de la gente dejó de tomar conciencia de lo que estaba pasando, o como estamos viendo también a nivel mundial, que empezó al consumo de sustancias que estos personajes dicen que no hay que consumir, incluso, pero la gente aún teniendo la información correcta decide que toma dióxido de cloro, también tiene que ver con una crisis de confianza. Y acá es donde el trabajo del periodismo puede romper un poco, ¿no?, este círculo vicioso en donde las noticias son poco creídas porque tienen estos personajes como voceros y vuelvo a consultarlos como principales fuentes, ¿no? Y entonces así lo que hago es que se vaya alejando la sociedad de lo que es la información. Entonces yo les decía que podíamos dividirlo en dos partes. Entonces, por un lado, ¿qué recursos de acceso a la información tengo? Y después ver cómo en el vínculo con estas fuentes oficiales, recursos como las conferencias de prensa han tenido una revalorización a nivel mundial, porque fueron la principal herramienta en la cual se transmite la información, y también es una herramienta de acceso, por lo que ya vamos a ver. Nosotros sabemos que en Argentina tenemos una ley de acceso a información, el acceso a la publicidad de los actos de gobierno es un derecho que está consagrado en la Constitución e incluso está consagrado en los pactos cuando nosotros enseñamos en la facultad acerca del derecho a la libertad de expresión y el pacto de San José de Costa Rica. La información es un derecho humano, es indiscutible. El problema es que un periodista cuando tiene que resolver una nota del día no puede generar un amparo para recordarle al funcionario que tiene derecho a acceder a esa información. Entonces, lo que me parece que también empieza a generar un cambio cultural es empezar a ver otros países en donde sí tienen la información más accesible o
que permiten tener incluso nuestra propia información de manera más gráfica. ¿Por qué les muestro esto? Ahora se los voy a mostrar en cómo funciona en la página web, pero se los quiero mencionar. Lo que vimos en pandemia, y que fue algo muy interesante, es que como la pandemia afectaba a todo el mundo, hubo un montón de instituciones, más allá de los medios, que empezaron a compilar información. Y entonces la información de Argentina empieza a estar en comparación con la información de otros países. Y nosotros estamos en acceso de información que quizás no estamos digamos, no tenemos acceso directo dentro del país, pero que si uno, ¿no?, lo hace detecta estas fuentes alternativas de información, se convierten en fuentes que además pueden servir de contraste, ¿no? Esto ahora se los muestro. En el enlace que les compartí, está este cuadernillo, que se lo pueden bajar en PDF, en donde ahí nosotros les ofrecemos el detalle de cuáles son las leyes que los asisten, no solamente como periodistas, también como ciudadanos, porque de hecho las leyes de acceso a la información están pensadas para todos los ciudadanos. Los periodistas tienen digamos, como desde su profesión tienen un derecho extra que es el de la protección de sus fuentes, a no revelarlas. Pero en lo que hace al acceso a las fuentes, son indistintas. Y acá lo que nosotros veíamos es que una alianza entre la ciudadanía y los periodistas, más allá del filtrado de la información, que eso es algún recurso que uno conoce desde hace mucho tiempo, también puede establecerse alianzas, y sobre todo desde las universidades, como esto que yo les mostraba, ese mapa que ahora se los muestro cómo funciona, que es de la Universidad de Oxford, que ha tenido un protagonismo central. Nosotros lo conocemos desde el área de comunicación, digamos, de desarrollo de la vacuna, pero les voy a mostrar dos aportes que tuvo la Universidad de Oxford al tema de la pandemia, uno desde la información y otro desde este análisis sociopolítico, que muestran que desde las universidades pueden generar, aportando el saber, una explotación de las bases de datos públicas. Lo que nosotros pensábamos era que habla mucho del Big Data, ¿no? Y de la información que está en la red, como estos ejemplos que les voy a mostrar, y ver cómo ustedes también pueden acceder a un Big Data que no es nada que solo sea de especialistas. Pero también tenemos Small Data, es decir, tenemos datos que publica la sociedad en las comunidades más chicas, las conversaciones y las cosas que la gente comparte en las redes sociales, también pueden ser una clave para acceder a ciertos problemas o a ciertas información. Las sirven muchas veces para detectar problemas sociales, y en algunos casos, muchas de la información no siempre se obtiene desde los ministerios con agilidad, pero siempre hay organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con algunos problemas de salud, de tercera edad, de educación, digamos, por nombrar los problemas más acuciantes durante la pandemia, que pueden tener datos que la base pública no tiene. Por ejemplo, lo hemos visto en el caso de la violencia doméstica. Vemos que incluso los informes de los organismos oficiales se basan en datos compilados o desarrollados por la sociedad civil. Entonces, también hay una oportunidad para establecer alianzas. De paso, también les cuento que Poder Ciudadano brinda asesoramiento y a veces acompañamiento para presentar pedidos de acceso a la información. O sea que también ténganlo
como dato, porque es solo mandar un mail o hacer una llamada y ver que el procedimiento de acceso es relativamente sencillo. Existe ahora una agencia de acceso a la información que también hay que activarla, porque una de las cosas que veíamos es que dentro de los pedidos de acceso a la información, los de los periodistas no son mayoritarios, cuando uno podría suponer que sí, ¿no? Y entonces, antes de pasar a mostrarles algunos ejemplos interesantísimos que hay ahora en la pandemia, que los pueden consultar incluso para jugar con esos datos, uno de los desafíos es cómo convertir esos datos que están disponibles, por ejemplo, los datos de los fallecimientos o de los afectados, que los escuchamos, digamos, repetir todos los días por una voz, que dichos así, hasta después de 5 meses de escuchar la cantidad de afectados, pareciera que cobraron, digamos, como rutina. El desafío del periodismo y el desafío del analista, esto es, por eso les decía, no es solamente una cuestión de periodismo, también tiene que ver con la sociedad civil, también tiene que ver con la investigación universitaria, es convertir esos datos, convertir esa información en noticias, en conocimiento. Y en eso, el principal objetivo es traducirlos para que sean compartibles, ¿no? Y ahí, obviamente, se requieren nuestras competencias de narración, de comunicación, de cómo humanizar los datos, de cómo representarlos gráficamente. Y por eso también es muy valioso que empiecen a conectarse con otras fuentes de información que se usan en el mundo y que nos permitiría empezar a desarrollar parte de la creatividad que nosotros tenemos. Ahí está, quiero salir de acá, a ver si... Ahí están viendo el navegador. Todavía no. ¿Siguen viendo la presentación? Está tu pantalla. Pero, por ejemplo, si yo acá me ven navegando en el Chrome. Ahí sí, ahí estás en Info Perfecto. Ciudadana. Perfecto, muy bien. Entonces, yo les contaba de, esto lo hizo la Universidad de Oxford, ¿sí? Y se llama el índice, el Stringency Index, ¿no? Que compilaron la cantidad de medidas tomadas por todos los gobiernos para la pandemia. Entonces, compilaron la información, una de las fuentes eran las noticias que los diarios o los portales compartían, además de las medidas oficiales, y las volcaron en un mapa en donde mostraba un índice de mayor cantidad de medidas, ¿no? En función, las celestes eran menos medidas y la más alta era la que tenía más de 90. Y fíjense qué pasa si, ¿no? Esto está tomado desde el 31 de diciembre, que, a ver si... Esperen que lo vuelvo a cargar. Del 31 de diciembre, que saben que fue el momento en que se declaró el primer caso de COVID. Y fíjense que estaba el 24 de enero y en el único lugar donde estábamos empezando a tomar medidas en el mundo tenía que ver con China. Si yo voy corriendo, fíjense, si corro acá abajo, fíjense cómo a fin de febrero, 1 de marzo, todavía la pandemia era algo ajeno en Latinoamérica. Fíjense, acá tuvimos las primeras medidas,
y fíjense cómo a final del 30 de marzo ya todo el mundo estaba prácticamente en cuarentena. Esto es un ejemplo de Big Data. O sea, lo que hicieron es compilar bases de información disponibles y graficarlas y ponerlas en un mapa. Algo parecido hace este sitio que yo les recomiendo fervorosamente, que se llama Our World in Data. Tienen artículos de todos estos temas. O sea, la COVID es una de los datos, pero todos los datos que usted, o sea, es como una Wikipedia, pero súper confiable, porque ahí ven que está apoyada también por la Universidad de Oxford y por una de las escuelas de la Universidad de Oxford. Entonces, si quieren conocer datos de pobreza, de contaminación, de demográficos, son sumamente confiables y además, y esto se los quiero mostrar porque esta es la demanda que nosotros le tenemos que hacer a los datos. Los datos de este sitio son abiertos y esto es un dato fundamental para entender, porque uno cuando va a pedir datos a un funcionario, generalmente le dicen, están en la página web. Y uno lo que se encuentra son resoluciones escritas en lenguajes inentendibles, cargadas en un PDF que a veces ni siquiera puede convertirse a texto porque son fotos. Eso, de acuerdo a la ley de acceso a información de la Argentina, eso no es información accesible. O sea, la información para ser accesible tiene que estar en un formato que pueda ser trabajado. Fíjense, este es un ejemplo de, estos son los datos de Argentina con relación, o sea, la cantidad de fallecidos por millón de personas. Y fíjense cómo si yo pongo de nuevo, muevo el cuadro acá, cuando estaba el mundo, ¿no? Todavía celestito, ¿no? Acá empezábamos y acá era el momento en donde empezó nuestra pandemia y estábamos un poco lejos del mundo. Si yo lo pongo a correr, ¿sí? Voy viendo cómo Argentina, a lo largo, acá tienen la fecha, a lo largo del tiempo iba alcanzando el indicador mundial y lamentablemente en estos días estamos por encima del promedio mundial. Esto además se puede ver en un mapa en donde está el nivel, la cantidad de muertos, ¿no? Yo puedo ver los que tienen entre 100 y 200, y ahí vemos cómo estamos con el nivel de Rusia o de Portugal, ¿no? Vemos los que tienen menos problemas, o me paro en el mapa y veo ahí la cantidad de muertes por millón. Acá me dice de dónde tomaron estos datos, que ese es otro de los valores. Están los datos además de todos los países para que puedan ser además bajados. Si yo puedo bajar la tabla, el mapa o el dato, ¿sí? O lo puedo compartir. Entonces, fíjense, acá les muestro otro ejemplo. La semana pasada, el presidente citó un ejemplo del índice de movilidad de Google, y después salió Google a desmentir lo que había sido mal calculado. Google presenta los datos, también se pueden bajar, pero lo que hace este sitio es los toma y los hace todavía más accesible. Entonces, fíjense, esto pasó en el mundo. Acá tendríamos el nivel 0 de movilidad. Fíjense, esto estaba cuando empezó la pandemia. Es decir, cuando el mundo, cuando lo llamábamos el mundo, la normalidad, ¿sí? Cuando creíamos que vivíamos en un mundo normal, allá por el 17 de febrero, en donde el nivel de estos es
en el Reino Unido. Vamos a poner Argentina y así también vemos qué nos pasaba, ¿sí? Entonces, ahí ven, acá lo que nos dice, ¿no? Es que en febrero también estábamos en vacaciones, ¿no? Es el lugar donde teníamos más tránsito, después en las estaciones, el tránsito residencial, ¿sí? Y fíjense cómo esto va cambiando. ¿Ven? Me va pasando para abajo. Acá tengo las tablas y me va cambiando y me va cambiando los datos. Quería poner de nuevo. Ahí estamos, ¿sí? Y acá aparece el mismo dato, ¿no? En el mapa. Entonces, fíjense que Argentina es uno en lo que hace a este es la movilidad que tuvimos en negocios, ¿no? En negocios de compra, que fueron los que menos se pararon, estos en farmacias, y estas en transporte público, ¿sí? Y uno podría ver cómo, ¿no? Acá era en el 17 de febrero, fíjense cómo Brasil y Europa todavía seguía, ¿no? Ya empezaba a inmovilizarse. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Cómo esto es una forma de tomar el Big Data, ¿no? Ustedes saben que el índice de movilidad se saca de manera anónima cada vez que ustedes piden una dirección en el móvil o usan el móvil o usan el Google, por ejemplo, para ir de un lugar a otro, para consultar un movimiento. Esos datos son anónimos, pero compilados permiten ver estos datos. La propia empresa dice que no son confiables porque, claro, no todo el mundo habilita la opción del historial de sus movimientos en el Google y no todos los comparten. Entonces, yo no tengo una muestra que yo puedo decir que es una muestra representativa, pero que son tantos millones que me permiten tener alguna precisión digamos, de tendencias. Entonces, fíjense también ahora en el caso de los parques, fíjense cómo Argentina es uno de los países que menos está usando junto con India los lugares públicos, ¿no? Que era un poco esta la desmentida de decir, mire que aun cuando digamos que hay o no hay cuarentena, no hay evidencias de que Argentina esté movilizada. Y sí, ayer entrevistaba a una persona de Dinamarca que me explicaba que, por ejemplo, los parques fueron el único lugar que nunca se clausuró, que incluso las clases se daban en los parques en esta certeza de que los parques eran, digamos, el espacio abierto es uno de los lugares menos contagiables. Adriana, sí, ahí ¿te estamos. parece si damos lugar a 2 o 3 preguntas? Exacto, ya había terminado. Ahí ahora le dejo lugar a Santiago, que va a leerlas, pero antes nos pedían el sitio, uno que marcaste es Our World in Data, pero el anterior, donde estaba, ¿cuál es el enlace a la primera página donde mostraste cómo iban avanzando las medidas en los distintos países? Que empezaba por Wuhan. Ya se los copio en el chat. COVID Perfecto. Tracker, sí, pero si ustedes piden stringency, acá ya se lo pongo. Hola, sí. Marcos Rodríguez, en un momento cuando vos, Adriana, hacías alusión a los estamentos estatales,
que brindaban información, él hacía un comentario de que muchas veces ni te dan la información. ¿Suele suceder eso en la Argentina, de que las oficinas de prensa, las áreas de prensa de los ministerios o de distintos organismos estatales no te brindan la información? Es la regla. O sea, y esto también pasa en las oficinas nacionales. Incluso te diría, los jefes de prensa, esto es algo de mi cabeza de investigadora universitaria y me pongo en la cabeza de los periodistas, los jefes de prensa son stoppers. O sea, no son gente que te facilita la información, sino gente que, o sea, está para que vos no llegues incluso a la fuente. Y exceptuando, y te lo pongo, incluso saquémoslo de la parte de los funcionarios, te voy a dar los ejemplos con artistas, que es como más frívolo y ahí nadie va a tener la parte política, digamos, nadie va a sentirse susceptible por eso. Cuando están promocionando una obra, todos quieren salir y todos te llaman diciendo, estamos en esta obra, estamos con esto, estamos con esto, estamos con esto. Ahora, uno necesita una explicación, no te atienden, no te contestan. O sea, pero esto por eso les decía yo que esto es una cultura que nos atraviesa. Contrariamente, mi experiencia en el programa de radio trabajamos yo estoy en la radio de la ciudad de Buenos Aires con Mosquita Muerta, de paso si quieren saben que es un periodista de espectáculo, y nunca dejamos de comentar lo mismo, que vos llamás, cuando ¿se acuerdan que fue el éxito de Merlí, acá que todo el mundo estaba viendo la serie Merlí en Netflix? Le escribimos en el Twitter cómo nos gusta la serie, uno de los principales le dio like a Mosquita, y empezaron a hablar, y al día siguiente estaba dando una nota a una radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Y agradecido, diciendo que con el cambio de horario era pasada la noche, cosa que no es tan fácil con los artistas acá en Argentina, y no les estoy hablando del top, de segundo, tercer nivel. Entonces, fíjense que si eso nos pasa con los periodistas, con los artistas que suelen tener más vocación de figurar en los medios que los políticos, ahí tenemos una cuestión, pero por eso les planteaba que hay que empezar a romper la inercia. Esto no es algo que uno pueda obligar al otro, aunque la ley te avale, sino que tiene que ver con la cultura. Y muchas veces, viendo que la información que te niega está disponible, ¿no? O sea, si uno entra ahora al Ministerio de Salud, los datos de los afectados no están accesibles. ¿Por qué? Porque si bien hay cada día publicado un PDF con la cantidad, yo no puedo bajarme la base de datos para contrastar, para hacer el cálculo. Tengo que hacer algo, ¿no?, extra, o tengo que irme a alguna de las colaboraciones que están haciendo un montón de investigadores que están haciendo eso, que incluso algunos cargan día por día las referencias para que existan. Pero lo que me niega el Ministerio de Salud local, lo tengo acá en Our World in Data, en la Universidad de Oxford. Y a veces publicar ese dato es una forma de que te habiliten, ¿no? Es decir, nos ha pasado también en el programa que nosotros mencionamos ese dato que decía que la Argentina ya estaba pasando el nivel mundial y nos dijeron, no puede ser, no puede ser. Bueno, pero a partir de ese dato sí presentaron el local. ¿Se entiende? Es que a veces uno puede mostrar indirectamente o puede incluso compararse, ¿no? Por ejemplo, España tiene muchísima información de cada una de las localidades, la cantidad de afectados, la cantidad de camas, ya no en conjunto, sino localidad por localidad. Bueno, quizás una forma es, hay localidades, por ejemplo, en la provincia de ustedes, me imagino que hay localidades pequeñas, ¿en qué ese dato se puede tener? Entonces, bueno, se puede empezar por ese, que es una forma
de invitar, por decirlo así elegantemente, a las otras localidades que los ofrezcan, a veces para desmentirlo. Bien. Ahí te vemos congelados. Y con relación a eso, y justamente a esta página que vos... Pero me escuchan, eso por ahí es lo más importante. Sí, ¿Se sí, escucha sí. bien? Sí, sí. Y con relación a eso y a esta página que vos recién mostrabas, Cintia Leiva, quien es estudiante de la carrera de comunicación de la Unidad Académica Río Gallegos, pregunta, ¿qué fuentes utilizan esta página para recopilar esta información? Creo que lo mencionaste algo muy por encima, pero si podés profundizar. Cada uno de los estudios tiene múltiples fuentes y ustedes van a ver que cada cuadro, que además puede ser insertado en un sitio web de cualquiera de ustedes, eso muestra también lo que significa trabajar con datos abiertos, dice claramente de dónde es la información y cuál es la última actualización. Cuando fue lo de Google la semana pasada, yo entré al sitio de Google, me bajé la información, estaba empezando a hacer yo mis cuadros cuando vi que acá estaba actualizada al momento. O sea, Google publica cada 5 días la información, ¿sí? Compila la información de la movilidad y la publica cada 5 días, la publica en formatos accesibles, o sea, ustedes sí se pueden bajar la base de datos, pero ya estaba lista acá, ya estaba en este gráfico y hecho con mucha más creatividad que lo que uno podía hacer en un Excel, ¿no? Y a la vez también, nosotros ahora estamos terminando un trabajo interesantísimo que hicimos con los legisladores y sus cuentas de Twitter, y de trabajar durante toda la pandemia con Our World in Data, encontramos herramientas abiertas para la diagramación de datos como Flourish, y las empezamos a usar, es decir que el efecto no es solamente el acceso a la información, sino también es empezar a incorporar otra cultura. Una de las cosas que a mí me deprime y que no salga de la Patagonia lo que les voy a decir, que quede en esta charla, es la pobre competencia que tenemos los investigadores argentinos para manejar el Excel. Solo sabemos hacer gráficos de torta. Yo veo un trabajo con gráfico de torta y me deprimo, porque todo es una torta. Y en este tipo de recursos uno descubre otras formas más creativas. Ahí en el cuadro uno puede ver las líneas en progresión lineal y en progresión logarítmica, que para gente de sociales como nosotros es casi mística, ¿no? Es un conocimiento metafísico, pero al verlo y al ver la evolución uno entiende eso. Entonces también incluso es una herramienta interesante para el aula, ¿no? En donde uno puede mostrar algunas cosas y mostrar la graficación y sacudirnos las tortas de los Excel para presentar los datos, porque también es hacerlo más interesante para la gente, ¿no? Cuando uno puede jugar con la información, puede ver cómo fue evolucionando, puede verse en comparación, ¿no? De hecho, muchas de las afirmaciones de que Argentina estaba mejor, era uno entrar ahí y decir, pero pará, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos comparamos muchos con Brasil. Brasil el 29 de febrero ya estaba tomando medidas contra la COVID. Entonces, uno puede seguirlo acá y puede tener el dato. Entonces, a veces en esa comparación, por ejemplo, los datos provinciales que nos faltan, uno puede presentar los datos de Argentina, o puede presentar los datos de Chile, ¿no? Y entre los dos entender, decir, bueno, acá podemos hacer una estimación desde acá, y si el funcionario no está de acuerdo, ahí tendrá que mostrar los datos, y además uno también con los datos bien producidos sabe si el dato que le están dando vale o no vale, ¿no? Si hay que pedirle algo más o hay que pedírselo en otro formato. Bien. Pregunta Antonio Omar Jaime, ¿qué sucede cuando el gobierno no publica los datos en páginas oficiales? ¿Cómo hacen esas empresas para bajar los datos?
Como yo te decía, hay mucha gente colaborando en todo el mundo para armar los datos. De hecho, ustedes saben que hay un sitio que se llama GitHub, que es una especie de espacio en donde la gente que trabaja datos comparte, ¿sí? Esto también es una cultura que es una cultura muy muy millennial, si quieren, ¿no? Si nosotros trabajamos con datos y en lugar... Y eso también, ojo, que le pasa a veces a la academia, ¿no? Publica los datos y se guarda el archivo. Y ahora encontrás a muchísima gente que produce el dato y lo comparte. ¿Por qué? Porque que otro lo valide también legaliza mi dato. Entonces, si ustedes se fijan, y esto es un ejercicio interesante para que hagan a la tarde, van a ver que los datos son bases de datos mundiales, index, fuentes de universidades. Fíjense lo que, por ejemplo, la Universidad Johns Hopkins, que es otra universidad que ha hecho un enorme aporte a la pandemia, es la que compila los datos. Entonces, ellas sí tienen una forma de acceder a los datos de Argentina, y nosotros entrando a la página de la Universidad Hopkins también podemos bajar los datos. Es decir, el dato que no está disponible acá en Argentina lo sistematiza la Universidad Johns Hopkins. Y la validez es que las autoridades no los corrigen, con lo cual se asumen, ¿no? Son datos públicos. Ese es además la hermosura de los datos públicos, ¿no? Que al ser públicos, la propia red, la propia comunidad los valida. Bien, Javier Arias, quien es periodista y también estudiante de la carrera de comunicación, agradece por la charla y dice: en Santa Cruz creo que ningún periodista pudo acceder a ningún funcionario provincial para conocer la información sobre las acciones en la pandemia. Solo se envían partes oficiales irrefutables. Vemos que a nivel nacional esto no ocurre, ya que los funcionarios recorren todos los canales. ¿Qué sugiere al respecto? A veces que recorran los canales no significa que uno accede a la información, porque uno accede, digamos, accede a la declaración, y la declaración no es información. Entonces creo que también una forma de producir el dato, que a veces no es accesible, es buscar la colaboración de la comunidad. Insisto, las comunidades chicas tienen una ventaja en eso, porque uno... en la provincia de Buenos Aires es muy difícil acceder a la disponibilidad de camas, y uno depende, ¿no?, del acceso, pero si uno construye una red de los hospitales provinciales, puede saber la disponibilidad de camas. Digo, aunque no, digo, también tenemos que aprender a romper ese circuito de periodismo de fuentes. El periodismo argentino, y eso es para otra charla, pero también pueden consultar, hay textos que hemos editado también con la Fundación Adenauer, del perfil de los periodistas argentinos. Es un periodismo que está muy enfocado a contactar a la fuente, y la fuente oficial, al punto tal de que las noticias, el 80% de las fuentes son fuentes oficiales, y los ciudadanos aparecen en 1 de cada 10 noticias. Y como les había mostrado en el gráfico, son las personas menos creíbles. Entonces, si yo le dedico el 80% de mis noticias a las fuentes oficiales, después no me puedo quejar de que no leen las noticias, porque yo ya sabía de antemano que esas fuentes no eran creíbles para la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa si podemos revertir el círculo, ¿no?, y empezar a buscar información o a producir datos primarios, ¿no?, en lugar de pensar en el dato secundario? Incluso con la provisionalidad, que es decir, hemos construido esta red de informantes que nos informan la cantidad de camas disponibles. Es mucho más probable que la fuente oficial salga a decir, no son 20, son 25, que te conteste directamente que eran 25. ¿No? Entonces también a veces hay que encontrar caminos
¿no? Como tercerizar, hacer una triangulación de los datos. Ahí compartimos en el chat, Adriana, el texto de la Ley de Acceso a la Información Pública vigente en la provincia de Santa Cruz, que fue aprobado hace 3 años en la legislatura, del cual, bueno, se ha hecho poco uso y cuando se han pedido informes, en realidad se ha hecho uso, pero hay pocas respuestas y a veces las respuestas son muy cortadas, ¿no? No son completas, es decir, es una parte como para decir, bueno, se cumplió y ya está. Pero bueno, nada, es una anécdota, para los que les interese, pusimos ahí en el chat el acceso al texto. Está muy bueno. Permitime agregar algo más porque también pasa a nivel nacional. Cuando nosotros hicimos esa investigación de que las fuentes de las noticias, ¿no? Y de la participación, había un ítem. Esto fue parte de una investigación mundial que se hizo con 30 países, y había un ítem que decía problemas de acceso, ¿no? Donde, ¿qué porcentaje de noticias hacía mención que el periodista había tenido problema de acceso a la fuente? Y nos pasa en Argentina que no se lo compartimos al lector. Vivimos esa negativa como una propia, ¿no? Como una frustración nuestra. Entonces nos da como pudor decirle al ciudadano que no me contestaron, porque se supone que uno es todopoderoso y entonces las fuentes deberían, ¿no? Que es culpa tuya, que si no te atiende es culpa tuya la fuente. No, y si no me atiende es culpa de la fuente que no me atiende. Entonces también empezar a compartir con la ciudadanía los problemas de acceso, ¿no? Y hacer transparente, esto lo hicimos de esta manera porque de la otra manera no era posible, llamé 3 veces y no obtuve respuesta, le dimos la oportunidad de participar. Ustedes van a ver que, por ejemplo, el New York Times, que hoy sabemos que es como uno de los medios de referencia, todas las veces que una fuente no le atiende, lo menciona. Llamamos a lo consultamos, nos consulta, y lo llamamos, su oficina de prensa dijo que no iba a hacer declaraciones, pero lo comparte. Nosotros tendemos la costumbre de obviarle, y esto es parte de la información, es decir, la forma en que construimos información es parte de la información. Y el ciudadano también tiene derecho a saber las dificultades que tenemos los periodistas para acceder. Y yo creo que en esa medida, en la medida que parte de estos problemas de acceso a la ley sean parte de la discusión pública, también van a generarse cambios en ese sentido. Perfecto. Si te parece, nos quedan 2 o 3 preguntas más, pero Adriana, vamos a la segunda parte que vos decías de la exposición, porque ya son 4 menos 5. Y dale, después vamos a hacerla rápidamente, solo para dejarles también una idea. Vuelvo a compartir la pantalla. Y lo otro que nos quedaba es el tema de las conferencias de prensa, ¿no? Entendiendo que a veces, por conferencia de prensa, muchos funcionarios entienden esto, ¿no? Hablar a una pantalla o hablar a un micrófono y que la prensa le saque, lo registre. Pero conferencia de prensa es una conferencia en donde se puede acceder. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que hizo España, es Fernando Simón, que es el ministro de Salud de España, que es uno de los, digamos, de los referentes que queda de la pandemia, al punto tal que UNICEF hizo una encuesta entre los chicos y preguntaban qué querían ser cuando eras grande, y era Katy Perry y Fernando Simón. O sea, para que vean la popularidad de este personaje, una de las cuales tuvo que ver con miren la cantidad de conferencias de prensa que se dieron en España durante el 31 de diciembre y el 20 de mayo, que es el momento en donde empezó la desescalada en España. En España la cuarentena estricta empezó el 13 de marzo y la desescalada empezó a fines de mayo. En el medio dieron 150
conferencias. Algunas eran mixtas, como esta, fíjense que está algunos periodistas presentes y hay otras que son telemáticas. Incluso tuvieron críticas porque las preguntas se mandaban por WhatsApp y claro, obviamente se mandaban 500 preguntas de todos los medios de todo el mundo y se seleccionaban 10 preguntas, entonces muchos medios se ofendieron porque consideraban que la selección de las preguntas era arbitraria. Pero entonces fíjense a nivel en donde estamos, ¿no? O sea, nosotros tuvimos una conferencia por mes los 2 primeros meses, pero después tuvimos bastante parciales. Y en algunos casos, como les decía, las conferencias, como las que estamos haciendo, o sea, son bastante sencillas de seguir, ¿no? Ni qué decir el impacto global que han tenido las conferencias de Trump, ¿no? Acá tenemos la súper famosa de cuando sugirió, porque lo interesante de la conferencia, después les voy a dar la lista de reproducción en Info Ciudadana, también pueden ver, hicimos un compilado de las conferencias de prensa mundiales, para que tengan una idea, ¿no? Pero él preguntó, bueno, si el desinfectante elimina el virus, ¿por qué no podríamos tomarlo? Lo dijo, fue mucho más sutil que Viviana Canosa. Pero fíjense cómo se convirtió, ¿no?, en un personaje, siempre es el que equipara, tiene más popularidad incluso que el coronavirus en las búsquedas mundiales. Y generalmente sus intervenciones en conferencia de prensa tienen mucha más repercusión que incluso sus tweets, que son bastante proverbiales. Y entonces, este es uno de los conceptos que les compartimos en el cuadernillo de conferencias de prensa, que como les decía, quizás ese es nuestro próximo taller, ¿no? Uno que sea específico de cómo organizar y cómo preguntar en una conferencia de prensa, pero la idea es que en un contexto en donde políticos y periodistas tienen poca credibilidad, la conferencia de prensa es un mensaje en sí mismo, porque muestra el diálogo de una persona más cercana a los ciudadanos, como el periodista, con alguien del poder. Y el poder también se muestra accesible. Parte del éxito de Fernando Simón, y ahí les dejamos un compilado muy interesante que hizo el Huffington Post, es que muchas veces le preguntaban y él decía, uy, me pillaste, no sabía, lo voy a averiguar para mañana. Y al día siguiente iba y se lo averiguaba. Entonces, no es que mostraba que era un ministro de salud plenipotenciario que lo sabía todo, sino que desde esa humildad que tenía y desde esa casi informalidad que tenía, porque uno de los, digamos, a fines de mayo, el meme de España era el pelo de Fernando Simón, porque lo tenía larguísimo, pero lo cierto era que presentarse además con ropa de fajina, en algunos casos, ustedes saben que España tuvo momentos muy dramáticos, nunca perdió la accesibilidad, y eso también es un mensaje, ¿no? Y ahí también uno veía que era mejor que Fernando Simón estuviera de la mañana a la noche visitando programas de televisión y de radio uno por uno, o que le dedicara 1 hora a la conferencia a la mañana y media hora a la tarde. Digo, también hay un mensaje de que está abocado a lo más importante, que es la gestión de la crisis, y no a pasearse por los medios. Este es un dato que no podemos dejar de tener en cuenta, ¿no? Si bien es la cantidad de minutos que uno está mirando un artículo. Como verán, segundos, ¿sí? La media de
segundos que uno le dedica a la lectura es 35 segundos. El coronavirus a fin de febrero empezó a tener un poquito más de atención, pero tampoco tanta, ¿no? Que ahí también tienen que muchas veces ese crecimiento de lectura que uno vio en marzo no se sostuvo a lo largo de tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para convertir la información en interesante? ¿Cómo hago para que una persona se quede más de 35 segundos? Los que tenemos canal de YouTube sabemos que la gente se queda minutos, segundos en los videos, no se queda nunca hasta el final. Entonces, también la conferencia de prensa es una instancia que le permite generar, generar interés a la información. ¿Por qué? Porque la pregunta misma es el mensaje. Yo lo que les quería mostrar antes de pasar, permítanme que les muestro una de las conferencias en donde, no sé si se verá, si se escuchará, pero está igual subtitulado en español. A ver si ustedes me dicen si se escucha. Dale. ¿Se escucha? No. ¿No? A ver si vuelvo a compartir, a veces tiene... A veces la opción de compartir permite, a ver si ahora, ahí me dice compartir el audio, creo que ahora vamos a poder. Vamos a ver. Tercera pregunta. ¿Ahí se escucha? Sí. Bien, entonces, les presento. Esto fue un momento de una conferencia de prensa, van a ver que son 53 segundos y se los dejo para que después, digamos, como para compartir, para abrir el debate, de cómo 53 segundos yo tengo muchísima información de la posición del gobierno frente a lo que el periodista pregunta. Gustavo Maia, O Globo. Boa noite. Eu queria perguntar também ao presidente, mas ele não se encontra. Mas eu queria saber se o presidente afirmou ontem que brevemente o povo saberá que foi enganado por esses governadores na questão do coronavírus. Se isso ocorreu realmente, como é que é possível um bom diálogo, como ele citou aqui hoje? E aproveitar para perguntar também se vocês foram orientados por que não usar máscaras hoje se usaram da última vez. O que é que mudou no protocolo? Bom, vamos para a próxima pergunta. O sea, fíjense cómo la pregunta es, ¿por qué no usaron máscaras? Los dejó y la no respuesta fue la respuesta, ¿no? Más allá incluso, en la primera pregunta se las contextualizo, contrariamente a mucha información que teníamos en Argentina, ustedes saben que Brasil es un país federal, y hubo muchísima diferencia en el cumplimiento de cuarentenas, o sea, había estados que hicieron cuarentena, como el estado de San Pablo, el estado de Río de Janeiro, y otros que no. Entonces eso fue un conflicto porque el presidente no estaba a favor de la cuarentena, pero no podía evitar que los estados que la hicieran, la llevaran a cabo. Entonces le pregunta eso, ¿no? Diciendo, ¿por qué están acá si se suponía que estaban peleados, ¿no? Y la segunda es, ¿por qué no usaron máscaras? Y ya está. Ya la ciudadanía entendió en esa, digamos, en esa pregunta y en el desconcierto que mostraron, ¿no? Entonces, fíjense que la interacción, el solo hecho de preguntar,
es en sí mismo un mensaje. Les decía que nosotros hace 10 años que empezamos con un programa muy interesante con la Conrad de organizar conferencias de prensa para mezclar lo pedagógico, ¿no? Es decir, que sea un taller de conferencia de prensa, pero que sea con un funcionario. O sea, que en el propio taller uno cierre la conferencia e invite a un funcionario a contestar y también a enseñarle cómo contestar, porque tampoco tenemos mucha práctica de cómo tiene que contestar. Entonces, esto se va aprendiendo con la práctica, lo mismo que el acceso a la información. Entonces, para abrir este nuevo tramo de preguntas, si quiero transmitirles alguna idea, es que la cultura del secretismo, que es ancestral en Latinoamérica, ¿no? Si empezamos a mirar para atrás, uno ve el virreinato y de las conspiraciones y todo lo que quieran, tiene que ver con esa cultura. En ese sentido, no es casual que sea la Universidad de Oxford la que trabaja más, ¿no? O la Universidad Johns Hopkins, que entendieron que esto tenía que ser información abierta o no ser. A nosotros no se nos ocurre eso, y por eso incluso les decía, también nosotros como investigadores somos celosos de nuestros datos, cuando en realidad uno sabe que una encuesta, si no se comparte, envejece, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la encuesta que nosotros les hacemos a los periodistas, que está en estos libros que les comentaba del perfil del periodista, nosotros tenemos los datos durante 2 años, pero una vez que hicimos todos los papers que podíamos hacer, después están abiertos. Si ustedes ahora entran al sitio de Words of Journalism, ahora les copio la dirección también en el sitio, y uno ahí ya accede a datos abiertos de todo el mundo. Y entonces tiene los datos de Argentina, que los hicimos nosotros, y tiene los datos de otros 60 países. Para mí también fue un aprendizaje, porque uno hace la encuesta y publica el artículo y no comparte con los colegas los datos. Pero en esa lógica, mis colegas me explicaron por qué el dato se enriquece cuando alguien después lo puede usar en una tesis de doctorado o en un artículo para incluso discutir mis conclusiones, pero eso los vitaliza. Entonces, también quizás es una iniciativa que tenemos que proponernos nosotros, ¿no? Como yo creo que si formamos estudiantes con estas ideas de comunicación abierta, es más probable que tengamos en el futuro funcionarios que entiendan el valor de la transparencia y la comunicación abierta. Lo que puedo decir a nuestro favor es que hoy la política no es confiable, con lo cual existe una posibilidad de volver a recuperar la confiabilidad a partir de algo como la transparencia. Alfred. Vamos, sí, vamos con las preguntas, pero ahí mientras se está organizando Santiago, decir algo de esto, que vos haces referencia a por qué no hay conferencias de prensa. Yo creo que acá no las tenemos, no es un país, no es una provincia, Santa Cruz, que esté acostumbrada a eso, y sí cuando gobernaba Néstor Kirchner, cuando él era gobernador, él hacía conferencias de prensa. Mirá, yo recuerdo haber cubierto muchas, te hablo del año 90, 91, 92, eso sí, citaba a las 7 y aparecía a 8:30, los colegas que cerraban los diarios estaban de los pelos, pero él hacía conferencias de prensa. Incluso hasta teníamos un respeto entre los periodistas. Primero preguntaban los periodistas más grandes, ¿no? Y hablo de Emilio García Pacheco, hablo de Chalina Brigando, para los que están acá, que por ahí los han escuchado o los conocerán. Y después recién preguntábamos los más jóvenes. Él después te contaba lo que quería, te contestaba lo que quería, pero él tenía el diálogo con los periodistas. Después vino la etapa de que yo no hablo con los periodistas, sino que hablo con la gente directamente a través de... Y hoy estamos en la comunicación vía YouTube, que es el único nexo que tenemos. Pero así todo, y desde la universidad, y como periodista, yo quiero insistir en ese derecho que tenemos. Por eso es la actividad que estamos organizando con vos, y no me resisto, y acá hay jóvenes y colegas que hemos trabajado hace mucho, la veo a la gallega, y sabrá de mi interés, y no desisto de que algún día podremos llegar a tenerlas, ¿no? Por eso hacemos el taller con vos y vamos a hacer otro seguramente sobre cómo organizar una conferencia. Me encantó, vamos a conseguir un funcionario que pueda darse y prestarse a eso, y lo vamos a hacer con la Konrad Adenauer
y Olaf Genial, seguramente va a genial. estar de acuerdo. Eso lo hemos hecho y mira, lo hemos hecho con el intendente de San Luis, con gente de sindicatos en Misiones. Por ejemplo, fuimos a la Universidad de Misiones, no consiguieron un funcionario, pero sí había sindicatos y estaban en un momento de conflictos docentes. Entonces hablamos, o sea, la práctica se da con cualquier persona pública que pueda generar un intercambio y es muy, muy nutritivo. Lo vamos a hacer. Santiago, vamos con las últimas preguntas. Sí, hay muchos agradecimientos respecto a las exposiciones y una de las preguntas es, mi duda es con referencia a las legislaciones vigentes a nivel nacional respecto al acceso a la información pública. ¿Dónde podemos consultarlas y de qué manera hacer referencia a ello cuando se solicitan datos oficiales? En argentina.gov.ar empezó a haber un portal de datos abiertos. ¿Por qué? Porque la ley de acceso a la información, que es de 2017, lo imponía, y de hecho hay una Agencia Nacional de Acceso a la Información. En los trámites, digamos, en el portal de argentina.gov.ar hay posibilidad de hacer pedidos de acceso a la información, que además la ley establece que tienen que ser sencillos, no tienen que ser justificados, es decir, uno no tiene que tener una justificación para pedir un dato público, lo puede pedir. Lo que ha pasado es que, bueno, agarró la pandemia, los datos que tenemos son todavía del año pasado, no se entiende, no se sabe muy bien qué va a pasar con los datos este año, pero en definitiva está para ejercerse y para ir empezando a ver quiénes, digamos, cómo funciona. El que está a cargo de la Agencia de Acceso a la Información es Bertoni, que es un académico especialista en el tema de derecho de acceso a la información y libertad de expresión, que por la propia ley tiene una designación de 4 años, o sea que todavía tiene continuidad. Lo importante es, googleen agencia de acceso, empiecen a ver que eso existe, muchas veces desde los datos provinciales se pueden obtener por la vía de acceso de lo nacional, así que hagan uso. Bien, Karina Taverne agradece la invitación y por este momento tan interesante y dice, respecto de mostrar información, por ejemplo, a través de mapas, también vemos errores en su confección, incluso en los utilizados por el presidente de la Nación. ¿Qué opinión tenés al respecto? Que yo creo que tenemos que, digamos, el espíritu colaborativo de la información es aportar la enmienda, ¿no? Que a veces no es señalar el error, sino es aportar, decir, ah, no, mira, este dato no es así, esto es de esta manera. Vuelvo a insistir con la idea de que si esto fuera, fíjense, ¿no?, el procedimiento, si en vez de ser un mapa que se muestra en una transmisión televisiva, fuera un dato que como el de la Universidad Johns Hopkins, uno entra, mira, lo grafica y uno le puede mandar diciendo, mira, el error, los datos de Argentina no son estos, y se corrige, porque la propia comunidad va haciendo la corrección. El problema es cuando, por eso les decía que el PDF no es información. Publicar una gacetilla o publicar un video de YouTube no es información porque digamos, es hecho consumado. Ahora, también es cierto que en la medida que eso se verifique, y hoy las redes están súper atentas, uno publica cualquier cosa y enseguida, el otro día y publiqué una ironía, ahí yo vi, gracias Alfredo por recomendar mi cuenta, en muchos casos publico ironías y la gente me corrige las ironías, ¿no? Porque yo había puesto un mapita de los cielos, vieron, y que Argentina no tiene aviones, y yo puse cielo despejado en Argentina y Nigeria, y muchos me festejaron y uno me dijo, no es Nigeria, es Níger. Y era Níger, pero era Nigeria también, pero, o sea, la gente está súper atenta y eso está buenísimo, porque la próxima vez voy a mirar la diferencia entre Níger y Nigeria. Y creo que de alguna manera, y dicho así deportivamente, no con ánimo de enmendar la plana, que a veces ese es un problema que tienen los verificadores,
porque nadie tiene ganas de reconocer el error. En cambio, si se hace con espíritu colaborativo, con espíritu de aportar, también es más fácil que la otra persona acepte la corrección. Alfredo, ¿tenemos tiempo para una más? Vamos con una más y vamos cerrando. Bien, ahí estaba leyendo el chat, también se están intercambiando bastante información, por ejemplo, el abogado Giorgio Benini, y indudablemente ahí se va a tejer una red que, sobre todo para el acceso a la información, ¿no? Que quizás era el objetivo de este encuentro. Y la última pregunta es, ¿por qué considera que no tenemos un sitio así propio en la Argentina? ¿Es una falta de utilización de esta herramienta o es preferible no exponer ciertos datos? Es una combinación de todo y además, como les decía, que incluso los propios académicos no tenemos costumbre de graficar. Somos malísimos graficando, somos muy pobres en el uso de herramientas técnicas. Alfredo compartió al inicio el canal de YouTube del Google Initiative, que tiene videos donde muestran herramientas gráficas como Floris, como presentar información en mapas, que se hacen súper sencillas. Una vez que uno las incorpora son más fáciles de lo que parecía. Incluso que con herramientas como contar palabras. El Drive, el Google Drive, cuando uno escribe una carta, ¿no? Si uno pone en el Google Drive un discurso y cuenta las palabras y va a ver cuál es la palabra más usada, ya es una información. A veces es mucho más elocuente que un comentario o un análisis político sesudo de esto, ¿no? Y esto también tiene que ver con estas nuevas narrativas que nos demandan las redes sociales, ¿no? En donde a veces es preferible un gráfico, un mapa, un ejemplo que muchas explicaciones. Y son competencias que tenemos que incorporar, pero son súper sencillas. Entonces creo que es una combinación. No tenemos cultura de apertura de datos, no tenemos cultura de graficación de datos, no tenemos uso, ¿no? De datos, insisto, estos casos que le doy no son casos, no son ejemplos nacionales, en el sentido de que no es del gobierno inglés o del gobierno norteamericano, son universidades de Estados Unidos como la Johns Hopkins o de Inglaterra como la de Oxford, que entienden que es un aporte ofrecer estos datos para la consulta. Muy bien. En esta sala está Adriana, el primer egresado que tuvo la licenciatura de la carrera de comunicación. La licenciatura es del año 2005, y él me recordaba que su tesis fue sobre justamente el acceso a la información pública en la provincia de Santa Cruz. Así que un agradecimiento a Tarek, que está por acá en la sala y me recordaba eso recién. Bueno, felicidades porque ahí fue un avanzado. Seguro. No sé si hay alguna más. Santiago, si teníamos alguna consulta más. No. Acá estoy viendo algo más que la veo yo, que Eugenia Pino habló de cómo se expone la obstrucción al acceso a información pública, y lo habíamos dicho, una forma prudente es empezar a incorporarla en las noticias. O sea, la obstrucción es una noticia, es parte de la información. Y por otro lado, el incumplimiento debería canalizarse en la Agencia de Acceso a Información o en las autoridades provinciales. Lo que no podemos es naturalizar que eso no funciona y entonces qué barbaridad, no funciona. La última, bueno, hacía referencia a cómo realizar un análisis objetivo de la información. Se refiere a la que emiten los estamentos estatales, si los datos que publican son solo para favorecerlos.
Hay una palabra que a mí me resulta más interesante que objetiva, porque objetiva, aunque estoy de acuerdo, siempre es muy controversial, que es verificable. La verificabilidad de la información es una condición que hace, ¿no? O sea, si yo te digo que son las 16:21, es una información verificable, porque vos miras el reloj y vos me dirás, sí, en Argentina son, pero en Bolivia no. Entonces voy a decir, la verificación en Bolivia hace que sea las 15:21, no 16:21. Es decir, vos das parámetros de verificación. Cuando la información se basa en una declaración, ¿no? Que es lo que te decía, se hace más débil, es menos creíble, porque es una declaración, es tu palabra con la mía. Yo te puedo decir, mira, son las 17:34, porque a mí me parece, porque por el sol que entra por la ventana. Entonces, la verificabilidad le está un metro patrón, ¿no? Que es decir, tenemos estos usos horarios y nos ponemos de acuerdo en esto. Bueno, los datos son el reloj. Los datos son ese parámetro en el cual nosotros podemos verificar la información. No es verificable internamente. Bueno, uno lo puede verificar en comparación con. Uno puede verificar, bueno, mira, acá en la provincia no nos dice, o nos dicen esto. Mira los datos de Río Negro, o de Córdoba, o de la provincia que lo tenga disponible. Porque a veces incluso puede decir, nos da demasiado bien. No puede ser que era un poco lo que pasaba con los datos de Argentina. ¿Cómo puede ser que estemos mejor que Suecia? Ahí empezó a hacer ruido un poco los datos que pasaban. Y bueno, lo que pasaba fue que tenemos desfasados los datos, entonces estamos, ¿no?, unos 15, 20 días atrás de... Pero eso también es una cuestión interesante para conocer, ¿no? En la comparación, a veces está la verificación, cuando los datos no lo permiten. Me parece que nos vamos a quedar con ganas de seguir charlando, Adriana, pero por una cuestión de respeto al tiempo que habíamos pactado, vamos a ir cerrando. Ahí compartimos, recién decíamos, tu cuenta de Twitter, Lady A. Amado, que son, como vos nos dijiste cuando estuviste acá en septiembre, son verdaderas clases, porque si uno quiere seguir la bibliografía o lo que piensa Adriana Amado sobre estos temas, la sigue en Twitter y todos los días publica información. Además, está el link de Info Ciudadana, donde están las publicaciones justamente para poder descargar y leer con un poco más de tiempo. Y me parece que nosotros como periodistas, los alumnos, los estudiantes, hay gente, te decía, del colegio secundario, que seguramente entre unos años los tendremos en la universidad estudiando comunicación, hay otros que han pasado, que ya han terminado, hay estudiantes que actualmente están, pero también tenemos gente, te cuento, de... alumnos de Salta, de Río Turbio, de Rosario, docentes de Avellaneda y de La Pampa, lo vi al amigo Lucho también, así que hemos tenido una participación absolutamente federal y vamos a colgar, después en todo caso ustedes pueden buscar en el Facebook de la escuela y en la página de la escuela el acceso a la charla, porque en realidad es como una clase sobre el tema de acceso a la información. Así que me parece que la conclusión tendría que ser, nosotros tenemos derecho a dar información de calidad a la audiencia y si eso significa insistir, aplicar la ley de acceso a la información para llevar la mejor información posible a la audiencia es nuestra responsabilidad. Nosotros somos, los periodistas tenemos una función social y esa función social merece que hagamos lo mejor, que demos lo mejor y que exijamos la mejor información. Después podemos opinar a favor o en contra, eso es otra historia la opinión. Pero el dato es, como vos decís, son las 16:25 y son las 16:25 y hay 14 camas UTI en Río Gallegos y hay 14. No, a veces hay 10, a veces hay 14, a veces... Es un dato y somos una ciudad chica y ni siquiera ese dato podemos tener contrastado. Así que no nos vamos a cansar de insistir y de hacer actividades en este tipo. Yo te quiero agradecer enormemente. Silvia Ramírez Helves, una amiga también con la que hemos compartido algunas actividades académicas, dice, un buen periodista tiene que manejar muchas herramientas, pero primero de todo tiene que ser buena persona. Y yo debo decirlo delante de todo este auditorio que ha aguantado desde las 3 de la tarde que Adriana Amado es una excelente persona. Es una persona absolutamente
desinteresada, y ella me ha insistido para que hiciéramos esta actividad. Así que gracias enormemente, Adriana, un enorme abrazo, un saludo especial para Olaf Jacob, a quien no tenía el gusto de conocer y lo he conocido a través de esta conferencia, a Guadalupe Barrera también de la Fundación Konrad Adenauer, y a todos y todas los que participaron. Adriana. Ahí les dejo los dos enlaces a las listas de las conferencias de prensa Info Ciudadana, se los dejé copiados ahí en el chat, y a mi canal de YouTube, que también los invito a suscribirse, que me encantará compartir mis ideas y mis clases ahí también con ustedes. A disposición, fue hermoso pasar este ratito en la Patagonia, y gracias, ahí lo veía Sandro, que también es alguien con el que charlamos cada tanto. Bueno, saludos para todos, saludos Guada, Olaf, Alfredo, Puca, un enorme placer. Un aplauso virtual hacemos todos y cada uno desde para ustedes también. Muchas gracias, y gracias a todos por acompañarnos.